Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, mi nombre es Javier Cabello, para los que no me conocen. En este momento y en esta sesión, mi rol tiene que ver con un consultor internacional de OPS. Estoy trabajando en un par de proyectos, pero quise hacer que tiene que ver con esta reunión, es el proyecto de enfermedad avanzada por VIH, del que con algunos de ustedes ya hemos hablado y para otros será algo nuevo. El día de hoy tenemos una reunión virtual que tiene que ver con algunas presentaciones que creemos son muy relevantes para los colegas y después vamos a tratar de hacer una especie de discusión y preguntas. Lo que les aviso, porque el número sigue subiendo de participantes y probablemente estemos cerca de los 200 personas, cuando hayamos terminado las presentaciones, es que les voy a proponer un par de herramientas alternativas para su participación. Yo sé que no es lo ideal, pero vamos a tener un formato de Google, de Drive, que básicamente les propone a ustedes hacer su feedback, su input, hacer sus preguntas en caso que no se pudieran hacer durante el, el webinario o reunión virtual. Y vamos a tratar de utilizar una pizarra de Drive también para anotar lo que se puede. Reconozcan mis limitaciones de género, la multitarea nunca se me dio, así que eso también tiene que ver con asegurar que todos ustedes puedan expresar en vivo y en directo o en el formulario que les voy a compartir al ratito el vínculo, sus ideas, su retroalimentación, sus comentarios. El día de hoy en esta reunión nos acompaña Mónica Alonso, que es jefa de la unidad de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales de la Organización Panamericana de la Salud. Omar Sued, asesor de atención y tratamiento de VIH de OPS también. Y Sara Hernández, de J. Maslac, J más la, ¿no? Sin C, ¿no? Perdón. Sin C, perdón, JLA. Y que nos va a estar conversando también desde el rol de la sociedad civil. Entonces, sin más preámbulo, quisiera invitar a Mónica, que va a hablar de enfermedad avanzada, la situación regional y las estrategias prioritarias. Mónica. Gracias, Javier. Em, Buenas tardes. Me cuesta mucho hablar y hacer el multitasking de poner, a compartir la pantalla. Espero que me puedan oír bien. Estoy un poco afónica, pero además hay obras donde estoy, entonces espero que aún así pueda llegar el sonido claramente. Entonces, a mí se me ha dado la oportunidad de dar una panorámica de lo que es la situación epidemiológica y algunas estrategias prioritarias para la respuesta a la problemática de la enfermedad avanzada de VIH. Y luego Omar, evidentemente, hablará más en profundidad sobre algunas de las estrategias de manejo, ¿no? Entonces, perdón. Omar también hablará sobre lo que es la definición de enfermedad avanzada, etcétera, pero lo que sí que quiero destacar es que la enfermedad avanzada por VIH se asocia a una probabilidad significativamente mayor de hospitalización y de mortalidad. Y además que tenemos intervenciones para prevenir, tratar y manejar la enfermedad avanzada, que son claves para evitar este sufrimiento y esta mortalidad. Entonces, vamos a hacer un vistazo a algunos datos para entender cuán importante es esta temática de la enfermedad avanzada por el VIH. Aparte de, no se muestra en la diapositiva, pero todos recordaremos que en nuestra región estamos con una problemática también de nuevas infecciones que no están descendiendo y que según las cifras de estimaciones de UNOSIDA, en el último año habían subido hasta un valor de 120.000 nuevas personas infectadas por el VIH. Y no solamente tenemos la problemática de las nuevas infecciones que no están en una tendencia adecuada y están lejos de las metas, sino que también tenemos la problemática de las muertes relacionadas con SIDA. Y aquí vemos la gráfica a nivel mundial, en América Latina y el Caribe, de las tendencias del número de personas que han fallecido por enfermedad avanzada por VIH o que todavía en algunos escenarios se sigue llamando SIDA, ¿no? Entonces, a nivel mundial, desde el 2010 ha habido un descenso
¿no? Vemos un 51% de descenso a nivel mundial. En América Latina, este descenso ha sido mucho menor, ha sido de un 28%, y en el Caribe ha sido de un 57%. Uno podría pensar que en América Latina realmente estamos peor que en el resto de las regiones o que comparado con el nivel mundial. Y esto no es exactamente así. Esto es lo que podríamos entender si miramos solamente la tendencia desde 2010 hasta el 2023. Pero tenemos que entender también no solamente los números absolutos, sino cuál es la letalidad, es decir, cuántas personas viven con VIH y de estas cuántas han fallecido. Por ejemplo, en América Latina, la letalidad en el año 2000 era de un 49 por mil, es decir, se habían muerto en el año 2000 49 personas por SIDA entre 1000 personas que viven con VIH, ¿no? En el Caribe esa letalidad era de un 72 y en el nivel mundial era de 66. Es decir, en América Latina la letalidad era algo menor. Fast forward hasta el 2023 y vemos que en América Latina ha disminuido hasta un 13 por mil. En el Caribe ha disminuido hasta un 15 por mil y a nivel mundial ha disminuido hasta un 16 por mil. Es decir, uno podría inferir que en América Latina estamos ligeramente mejor. Pero, ¿qué pasa? Que realmente cualquier persona que fallezca por VIH es un fallo de nuestra respuesta. No debería de haber ninguna persona que fallezca por VIH a día de hoy. Y también lo que no tengo aquí son los valores de los países desarrollados, por ejemplo, que estemos hablando de Europa, del oeste o de Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Porque es posible que estas tasas de letalidad sean todavía menores. Conclusión, que se ha progresado en América Latina, no estamos peor que en otras regiones, pero tampoco estamos realmente mejor. Y que aunque nuestra cifra de personas fallecidas sea menor a otras regiones y la mejoría, por tanto, es ya más difícil, llevamos un poquito una cifra plana, ¿no? Entonces, o las mejorías no son muy, muy grandes. Entonces, todavía hay mucho por hacer. En cuanto a uno de los componentes, además de los fallecimientos que nosotros miramos y para que ustedes entiendan, es cuántas personas entre las que son diagnosticadas cada año con VIH lo hacen ya en una fase avanzada de inmunosupresión, que es lo que llamaríamos diagnóstico tardío, es decir, con un nivel de células CD4 menor a 200. Y esto lo que vemos en los últimos años es que más o menos una tercera parte de todos los nuevos diagnósticos de VIH se hacen en un estado muy tardío. Uno podría inferir incluso que vamos hasta peor, ¿no? De 25 hemos pasado a 32, luego a 30, luego a 34. Bueno, las cifras también son dependientes de otros valores, como les voy a mostrar, que es la cobertura de CD4, porque si nosotros no estamos haciendo CD4 a todos los nuevos diagnósticos, pues también hay cierta información que se nos pierde. Eso es una de las primeras consideraciones. Tenemos en el 2023 que se ha hecho CD4 al diagnóstico o a la primera atención solamente a 3/4 partes, un poquito menos de 3/4 partes de los nuevos diagnósticos. Por lo tanto, ahí ya es un limitante a la hora de interpretar los datos anteriores. Y otro limitante es que, o más que limitante, es para entender que estos datos aun cuando realmente es muy grave que una tercera parte de los diagnósticos totales sean tardíos, también hay que interpretar esta tendencia en un contexto de lo que esté haciendo el país o la región, es decir, en un contexto de entender qué está pasando con los nuevos diagnósticos. Aquí tenemos para América Latina y el Caribe en naranja cómo se están moviendo los nuevos diagnósticos. Y del 2021 al 2023 los nuevos diagnósticos han aumentado, es decir, se observa
un mayor esfuerzo en el diagnóstico de las personas que viven con VIH, pero también lo que vemos es que los diagnósticos tardíos también han aumentado en el mismo nivel. Es decir, que por lo que sea, las estrategias no están todavía llegando a encontrar de manera más enfática a aquellas personas o aquellos nichos donde se encuentran personas con un diagnóstico ya muy avanzado o un estadio muy avanzado de VIH. Y para entender también las cifras, en el 2023 se reportaron casi 37.000 personas en una fase de diagnóstico tardío en la región. Otro elemento fundamental para entender este concepto de enfermedad avanzada es entender cómo estamos con el tratamiento antirretroviral. Porque sabemos que no solo es el diagnóstico tardío, también contribuyen de una manera muy importante a la enfermedad avanzada las personas que fueron diagnosticadas, que fueron puestas en tratamiento, pero que abandonaron el tratamiento por diferentes razones que podremos hablar un poquito más adelante. Y aquí me gustaría señalarles la tabla de la derecha. En 3 países donde se han hecho estudios de enfermedad avanzada, se vieron digamos, en los hospitales más representativos donde se realizaron estos estudios, entre la mitad y 3/4 partes de las personas que llegaron con enfermedad avanzada eran personas que, como ponemos aquí, que eran reinicios, es decir, eran personas que ya habían estado en tratamiento, pero que por diferentes razones abandonaron el tratamiento. Y otro porcentaje, el porcentaje que queda, era directamente personas con diagnóstico tardío. Por lo tanto, una contribución muy importante es todo ese trabajo a mantener a las personas en tratamiento antirretroviral. Si vemos en el lado de la izquierda, tenemos esta brecha para cuantificar todavía un poco más. La primera columna en azul oscuro son las personas que ya conocen su estatus, las personas con VIH que conocen su estatus de infección por el VIH. Y en la columna siguiente de azul más clarito, esto está separado entre hombres y mujeres, en azul más clarito están las personas que están en tratamiento antirretroviral. Y ahí vemos una brecha que suma entre ambos 430.000 personas, casi medio millón de personas que o bien han sido diagnosticados pero no se han vinculado al tratamiento, o si se vincularon, se perdieron del tratamiento. Por lo tanto, ahí tenemos 2 contribuciones y áreas donde también hay que trabajar para digamos, tener un mejor impacto en reducir este número de personas con enfermedad avanzada y también el número de fallecimientos. Y por último, una cosa que yo creo que igual no mencionamos tanto es cómo está la cobertura de tratamiento antirretroviral, así en general. Pues en nuestros países, que aquí están los colores un poquito del semáforo, pensando en el 95, 95, 95, primero, ningún país llega a los 95 en cuanto a tratamiento antirretroviral, pero que tengan una cobertura, que hayan llegado al 90, que sería una cobertura de tratamiento antirretroviral por encima de 81% respecto al total de personas que viven con VIH, hay 3 países que reportan haber llegado al segundo 90. Si se fijan, y tampoco para alargar mucho, la mayor parte de los países se encuentran en el amarillo con una cobertura de tratamiento antirretroviral entre 50 y 75%. Esto ya al año 2023, es decir, que llevamos muchos años con aumentos de cobertura de tratamiento antirretroviral, pero aumentos todavía relativamente modestos, es decir, no terminamos de llegar prácticamente ni cerca de este 90 que nos hemos marcado. Y por último, todavía hay países con coberturas por debajo del 50%. Pensando en estas personas que estaban en tratamiento pero que ya no lo están, hay muchas cosas que podríamos desempaquetar de eso, ¿no? Tener servicios más centrados en las personas, más amigables, y entre ellas está, por ejemplo, la dispensación multimés, para que las personas no tengan que ir todos los meses a recoger su medicación. A nivel de políticas, vemos que todavía
hay 7 países en la región en que las personas que viven con VIH tienen que acudir mensualmente a recoger su medicación. Y en cuanto a las cohortes de las personas en tratamiento, más o menos esto en número de personas es el recuadro de abajo. El 48% de las personas en tratamiento, bueno, entre los países que reportaron este dato, tendrían que recogerlo al mes, todos los meses. El 44% lo tendría que recoger cada 3 meses y solo un 8% de las personas podría recoger sus antirretrovirales cada 6 meses. Y aquí en el gráfico de la derecha lo vemos país a país de cuántos países tienen de su corte, cuántas personas estarían en tratamiento para 6 meses o más, que es el azul oscuro. En gris, cuántos países tienen personas en tratamiento por 3 con antirretrovirales que se los dan para 3 a 6 meses. Y en naranja es todas esas personas que tienen que ir a recoger su medicación por menos de 3 meses, pensando también que muchas de estas personas están en situación de economías muy precarias, en situación de pobreza, en situación de empleo por cuenta propia, con un empleo también inestable, etcétera. Todo con una carga para la persona y no para el servicio a la hora de una cosa tan simple como es que esta persona pueda contar con su medicación. Y ya para terminar, quería aprovechar la parte de tiempo que me han designado para recordarnos esta visión más macro de cuáles son los pilares conceptuales de abordaje de enfermedad avanzada por el VIH. Omar les va a desempaquetar esto que tenemos abajo del manejo de enfermedad avanzada per se. Pero tenemos los otros 2 pilares porque lo que queremos es, primero, que una persona nunca llegue a enfermedad avanzada. Cuando esté en enfermedad avanzada, evidentemente queremos que sea tamizada lo más rápidamente posible, que acceda a su profilaxis, que acceda al tratamiento adecuado, todo para infecciones oportunistas, es decir, que sea tratada con una atención de alta calidad. Pero también lo que tenemos que seguir trabajando es en el diagnóstico oportuno de VIH. Aquí hay algún texto a modo de ejemplo. Realmente, en cuanto a diagnóstico de VIH, hay muchísimas cosas que decir, que además de la búsqueda activa de casos, de testeo focalizado en poblaciones específicas y testeo comunitario, testeo por redes de contactos, todo el tema del consentimiento informado firmado, todo el tema de reducir barreras regulatorias para que más proveedores de atención pueda realizarse la prueba fuera de los laboratorios, la simplificación de los algoritmos, etcétera. La autoprueba. También está todo el tema del tratamiento antirretroviral, del inicio rápido, en los esquemas adecuados basados en dolutegravir, que haya apoyo psicosocial, que haya atención a comorbilidades y que haya una serie de servicios que permitan facilitar que esa persona se mantenga en tratamiento, que existan estos servicios diferenciados de acuerdo a las necesidades de las personas. Y todo esto abajo, si se fijan, está en azul, las palabras de participación comunitaria, porque, digamos, esta participación comunitaria se extiende para todos los pilares. Hay acciones específicas que se pueden hacer en colaboración y liderados por la comunidad para incidir en este reto que es el abordaje de la enfermedad avanzada por el VIH. Con esto, pues, muchísimas gracias y atenta después al chat y para seguir pudiendo contribuir. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Para los que llegaron hace un rato, Mónica Alonso es la jefa de la unidad de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales de la Organización Panamericana de la Salud. Y estuvo, bueno, como pueden ver, hablando de enfermedad avanzada, un poco de la situación regional, pero un análisis más profundo del impacto de la enfermedad avanzada y de otras variables. En relación con eso, les he estado poniendo en el chat un vínculo a un formulario para que ya empiecen a compartir ideas en los ejes temáticos que tanto Mónica estuvo hablando, que va a presentar Omar y más tarde Sara. Porque ya somos más de 180 y es muy difícil abrirles el micrófono a todos sin llegar a la madrugada. Entonces le estamos proponiendo herramientas alternativas para que
se hagan oír. Entonces, sin más preámbulo, le quiero pedir a Omar que haga la presentación. Omar Suárez es asesor de atención y tratamiento de VIH de la Organización Panamericana de la Salud y va a hablar un poco, como decía Mónica hace un rato, un poco sobre el manejo de la enfermedad avanzada por VIH y otros temas relacionados. Omar, por favor. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación, Javier, y por la oportunidad de poder compartir con las comunidades el concepto de enfermedad avanzada. Me confirma, Javier, se ve bien, ¿no? La pantalla. Em, Perfecto. Bien, entonces vamos a avanzar y ojalá que cualquier duda o comentario agregarlos en el chat y vamos a tratar así en la parte de preguntas y respuestas abordarlos. Yo desde que comencé la residencia en infectología habíamos empezado ya en ese momento a hacer mucho hincapié en lo importante que era diferenciar una persona que tenía SIDA de una persona que estaba infectada por VIH. Y esto se debía fundamentalmente a que en esa época, al inicio de la epidemia, la proyección era o la progresión era lineal, no había tratamientos y entonces una persona se identificaba en uno de los estadios y uno podía tener una previsión más o menos de cuánto tiempo la persona iba a estar más o menos bien hasta que empezaba a desarrollar síntomas. Y entonces ahí inicialmente se hablaba del concepto de portador sano y que después enfermaba y finalmente se moría, o eso fue evolucionando hacia el concepto de infección por VIH y después estadio SIDA. Y finalmente ahora estamos hablando ya de cambiar un poco ese concepto hacia enfermedad avanzada. Y tanto las imágenes como las palabras son importantes. Esta es una de las primeras imágenes que a mí realmente me habían perturbado cuando había empezado en la residencia, hasta que me encontré con la historia de esta imagen. Y esta es la imagen de un activista falleciendo, y él había pedido que cuando él falleciera quería que tomen esa imagen, quería que tomen la forma de la imagen y quería que esta imagen se utilice justamente para desestigmatizar un poco la infección, porque en ese momento la familia no se acercaba a los pacientes, eran abandonados en hospicios. Y entonces Benetton tomó esta imagen de David Kirby, que es el activista que fallecía, y para una campaña que fue muy cuestionada también por la iglesia, porque había como una homología de esta imagen con la imagen de la piedad, ¿no? Entonces, realmente esta es una imagen que cambió la percepción de los pacientes falleciendo por SIDA en este momento, en esa época, que no había nada para hacer, no había tratamiento. Pero la otra imagen tan fuerte es que hoy la cosa es totalmente diferente. Y hoy llegar a tener pacientes con ese tipo de imagen es porque en algún punto del circuito algo ha fallado. Porque hoy sabemos que una persona infectada por VIH o con infección por VIH puede hacer una vida normal, no normal, perdón, puede ser una vida como la que había esperado hacer, puede cumplir los sueños que quería hacer, podía estudiar, puede tener hijos, puede tener parto natural sin necesidad de cesárea, o incluso ahora en Estados Unidos puede donar un órgano a otra persona con VIH si está en tratamiento antirretroviral, porque si uno toma tratamiento antirretroviral, logra bajar la carga viral en la sangre, está seguro que no va a transmitir el virus a sus parejas. Y esto que se llama indetectable igual a intransmisible y que ha sido denominado como la noticia del año cuando esto se publicó en el año 2011, es realmente una herramienta muy fuerte también de palabra para lograr bajar un poco el estigma y la discriminación. Y por eso quizás hay una discusión de si hay que seguir hablando de SIDA o no hay que seguir hablando de SIDA. SIDA fue muy fuerte, una palabra muy fuerte como para hacer abogacía. La Sociedad Internacional de SIDA, por ejemplo, es una sociedad muy grande trabajando en esta. O si hay que hablar de enfermedad avanzada en vez de hablar de SIDA. Y eso es algo que todavía no está resuelto y que se siguen recogiendo información para intentar entender un poco cuál es la preferencia de las personas viviendo con VIH en cómo mencionar esta enfermedad que tiene una historia natural. O sea, si no hacemos nada, una persona cuando se expone a otra persona con VIH con carga viral alta en la sangre y en los líquidos genitales,
A las 2 semanas puede tener, digamos, si se infecta, puede tener más o menos unos síntomas de fiebre que les denominamos síndrome retroviral agudo porque aumentó mucho la carga viral en su sangre hasta que su propio organismo intenta controlarla y después la baja. Ese control va a ser transitorio durante algunos años hasta que finalmente el sistema inmunitario ya está muy débil, entonces la carga viral aumenta otra vez en forma muy importante. El sistema inmunitario está compuesto, básicamente lo monitorizamos con la medición de las células CD4, que son altas, son 1000 células por mililitro cúbico en la mayoría de las personas, y esto obviamente cuando uno se infecta por VIH baja al inicio muy rápidamente, después más o menos se estabiliza y después sigue bajando durante mucho tiempo, muy despacio. Y entonces esto nos da las 3 fases de esta historia natural de la enfermedad. La inicial, como dijimos, la infección aguda, son personas que pueden tener un cuadro de mononucleosis, fiebre, ganglio, un poquito de rash en la espalda. Los análisis de VIH, como saben, son negativos esas primeras 2 semanas porque recién ha entrado el virus y no se han desarrollado los anticuerpos que se desarrollan a partir del día 20 aproximadamente, aunque nosotros por seguridad decimos que el periodo de ventana lo consideramos hasta 3 meses, porque todo en la diversidad de los humanos es 20 días la media, pero en algunos días más, algunos días menos, entonces el periodo de ventana decimos que es de 3 meses, y esto se resuelve espontáneamente en la gran mayoría de las personas y pasa después a esta fase de latencia clínica, que pueden ser más o menos 8 años en la mayor parte de los casos, aunque hay algunos pacientes que pueden evolucionar muy rápido, son los progresores rápidos, otros que pueden estar 20 años sin ningún síntoma de enfermedad son los progresores lentos, pero la gran mayoría de los pacientes en 8 años van a tener CD4 muy bajos y entonces van a empezar a pasar a la tercera fase, que es lo que le decimos justamente la enfermedad avanzada o SIDA, que es cuando los CD4 están bajos de 200, la carga viral vuelve a aumentar, la persona tiene un riesgo muy alto de desarrollar infecciones, ya que su sistema inmunológico no las puede evitar. Y estas son infecciones que son muy poco frecuentes en la población general y que se ven en pacientes con defensas muy bajas y por eso se llaman infecciones oportunistas. Hay una lista que se hizo por convención cuando se empezaron a mirar justamente cuáles son las infecciones que iban apareciendo y los eventos oportunistas que iban apareciendo y que la OMS las ha establecido en esta definición que se realizó ya en los 90 y están considerándose como enfermedad avanzada o SIDA las enfermedades o las condiciones establecidas en los estadios clínicos 3 y en los estadios clínicos 4, que básicamente son cuadros de desnutrición severa, fiebre persistente o ya en el estadio 4, el diagnóstico clínico de algunas infecciones específicas. Una clasificación similar tiene el CDC, más o menos lo mismo, nada más que establece que cualquier persona con menos de 200 CD4 ya se debería definir como enfermedad avanzada y cualquier persona con alguno de los criterios clínicos, aunque tuviera CD4 altos, también es enfermedad avanzada. Las dos clasificaciones son iguales, es una forma de presentarlas directamente, pero entonces tenemos claro, como decía Mónica antes, enfermedad avanzada por VIH, cualquier persona con menos de 200 CD4 o con síntomas que sugieren una enfermedad grave o con alguna infección oportunista diagnosticada, cualquiera de este listado. Pero esto que parece ser lineal, como dijimos antes, y que, digamos, empieza, si no se hace nada, hacia la evolución a la muerte, pero si se hace el inicio del tratamiento, se logra la supresión viral, se logra la reconstitución inmune, las personas vuelven a tener CD4 altos y no le va a pasar nada, no es tan lineal en la vida real. La vida son muchas vidas, las personas no son adherentes o no adherentes, tienen episodios, las cosas pasan, la gente se casa, se separa, tiene diferentes circunstancias en la vida que hace que no puedan continuar los tratamientos y por eso uno tiene que mirar este circuito más como una espiral en la cual si hay un desenganche de la atención sanitaria, puede volver a empezar a bajar la cifra de CD4, puede volver a evolucionar hacia una infección oportunista y aumentar el riesgo de mortalidad y por lo tanto tenemos que volver a mejorar
o hacer todos los esfuerzos que tengamos posibles en volver a enganchar a esta persona en el sistema y evaluar en cada uno de estos enganches si esta persona tiene las defensas bajas o no las tiene. Porque las defensas son un marcador muy importante de posibles infecciones oportunistas que ven acá justamente como en una cifra entre 500 y 200 CD4, bueno, puede haber tuberculosis y puede haber herpes zóster, como cualquier persona que no tenga infección por VIH, pero otras infecciones como criptosporidiosis, neumocistosis, toxoplasmosis, cripto son específicamente en personas que tienen ya menos de 200 CD4. La reconstitución inmune entonces es lo que nosotros quisiéramos lograr en todos los pacientes, pacientes que empiezan el tratamiento, que luego van a mejorar su CD4, van a poner indetectable la carga viral y van a tener CD4 altos y por tanto no van a tener riesgo de ninguna de estas situaciones. Sin embargo, poder tener CD4 altos otra vez va a depender de cuándo uno empiece el tratamiento y por eso es tan importante evitar que las personas lleguen a diagnosticarse recién cuando tienen los CD4 muy bajos, que es la situación de diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque el que tiene CD4 bajo va a mejorar su CD4, pero no va a mejorar tanto su CD4 como el que tiene CD4 más altos. Acá ven en esta figura como una persona que empezó con 20 CD4 su tratamiento antirretroviral, después de 2 años apenas llega a 150 CD4. En cambio, una persona que empezó con 200 CD4 puede fácilmente llegar a 350, 400 o 500. Incluso los que empiezan el tratamiento en la fase de enfermedad aguda van a normalizarlo prácticamente todos. Entonces tenemos como 3 modelos de reconstitución inmune. Tenemos esa persona que empezó con un CD4 alto, que puede estar 20 años cuidando bien su sistema inmune, como este taxi que se compró hace muchos años, pero se hizo mantenimiento, se cuidó porque siempre estuvo recibiendo tratamiento antirretroviral, siempre estuvo indetectable y va a seguir manteniendo y funcionando muy bien, aun cuando sea un taxi con muchos años. Tenemos otro taxi que nunca ha tenido mantenimiento, o sea que ha empezado hace un montón de años, pero ha discontinuado, ha retomado, ha discontinuado, ha retomado, y entonces obviamente la situación ahora no es muy buena. Y finalmente tenemos otro taxi que puede ser nuevo, pero que nos enteramos que es taxi cuando ya está chocado, cuando ya uno se diagnostica de VIH, cuando ya tiene menos de 200 CD4. Y eso lo vamos a arreglar, lo vamos a poder hacer funcionar, pero probablemente no va a ser lo mismo que un taxi nuevo. Entonces, tenemos que definir cuando vemos un paciente cuál es su estadio de CD4 y en esos pacientes tenemos que buscar sistemáticamente infecciones oportunistas. Estas personas que no tienen infecciones oportunistas activas tienen que recibir profilaxis e iniciar el tratamiento lo antes posible, porque eso es la clave para reducir la mortalidad. Y acá ven cómo la mortalidad había llegado a ser tan alta al inicio de la pandemia de VIH, pero después se bajó con estas herramientas, incluso con tratamientos antirretrovirales muy malos para esa época, pero con profilaxis y con tratamiento de infecciones oportunistas, aunque no se logró bajar al periodo previo a la aparición de la infección por VIH. Entonces, tenemos que identificar las infecciones oportunistas más frecuentes y cómo las detectamos. Podemos esperar que aparezcan, o sea, que se hagan sintomáticas, que empiecen los pacientes a presentar ya lesiones de piel o trastornos o diarrea o trastornos o dificultades motoras o para mover los brazos o dificultades para ver, por ejemplo. Pero eso ya es una situación muy avanzada y el tratamiento es más difícil y genera, obviamente, esas personas tienen ya una alta mortalidad, un alto riesgo de mortalidad. Podemos hacer una búsqueda sistemática en cada paciente o cada persona que diagnosticamos con VIH, unos estudios de laboratorio y de imágenes, y por eso es que se recomienda en la medida de lo posible una radiografía de tórax basal a todas las personas con VIH y una serie de laboratorios para identificar algunas infecciones. O podemos hacer un tamizaje de rutina a todas las personas, aunque estén asintomáticas, no tengan ningún síntoma de una infección oportunista, de algunas infecciones oportunistas más frecuentes, en particular para esas infecciones que sí tenemos algunos estudios, como son la tuberculosis, la histoplasmosis y la criptococosis. Las infecciones oportunistas más frecuentes son las que están listadas aquí. Todo el mundo sabe reconocer una cándida oral en la boca, una lesión en blanca, o la neumonía por Pneumocystis carini, que es la neumonía más frecuente en personas con VIH, que ya prácticamente
todo el mundo sabe reconocer y prevenir con trimetroprima sulfamethoxazol. Y después las otras que son más o menos muy frecuentes, como la toxo, la tuberculosis, la cripto, la histo y algunas neoplasias. La toxo, y solo la menciono porque no tiene un método de diagnóstico, no podemos diagnosticarla con un examen de sangre. Lo único que podemos hacer es un paciente que tiene síntomas neurológicos, que tiene algún trastorno del sistema nervioso central, hacer una resonancia y ver algunas lesiones que son específicas, que parecen toxoplasmosis. Y la única forma de saber si son toxoplasmosis es pedir un análisis de serología de IgG para ver si la persona tuvo toxoplasmosis alguna vez en su vida, que se está reactivando en el cerebro ahora, y hacerle un tratamiento y ver si eso mejora o no mejora. Si mejora, era toxoplasmosis. Y si no mejora, hay que buscar algunas otras causas. Entonces, por eso la menciono, solamente porque no hay ninguna cosa que podamos acelerar el diagnóstico más que iniciar un tratamiento y esperar 2 semanas la resolución de los síntomas. Tuberculosis es claramente una de las enfermedades que realmente podríamos pensar en eliminar, tanto en personas con VIH como sin VIH, porque tenemos todo. Tenemos la posibilidad de tamizar, o sea, personas con CD4 bajo, menos de 200, le podemos hacer una tira rápida de detección de tuberculosis en la orina y si fuera positivo tratarlas. Podemos hacer una radiología facilitada con inteligencia artificial para detectar rápidamente en cualquier persona VIH con cualquier CD4 si esa persona tiene riesgo de tener o no tuberculosis. Y si tiene expectoración o secreción respiratoria, podemos hacerle un EXPERT, que es, un estudio de PCR en esputo para ver si esa persona en 2 horas identificar si tiene o no tiene tuberculosis y si es resistente o no es resistente a la rifampicina. Pero además tenemos que si la persona no tiene una radiografía normal o si no tiene síntomas, si no tiene todo fiebre, expectoración, si no tengo la posibilidad de hacer una radiografía, podemos prevenir la tuberculosis con una medicación que es muy fácil, que son solamente 3 pastillitas una vez a la semana durante 4 meses, 3 meses, perdón, que son 12 tomas. Y esa es la pastillita combinada de rifapentina y isoniazida, que es igual de efectiva que el tratamiento clásico de toda la vida, que era una pastilla por día, o sea, 180 tomas al menos de una pastilla de isoniazida. O sea, vemos que como con una cantidad mucho menor de pastillas, en 3 meses solamente podemos hacer lo mismo que antes hacíamos entre 6 o 9 meses. Y si se confirmó la tuberculosis con un expert, lo que tenemos claramente hoy esquemas de tratamiento, pero hay que recordar que en estas personas el esquema de tratamiento se tiene que tomar en forma diaria, sabiendo, realmente habiendo hecho un expert para ver si era sensible o no a rifampicina y digamos durante al menos 6 meses, aunque ahora hay algunos esquemas acortados que vamos a tratar de incorporar en algunos países en los próximos meses para reducir esos 6 meses a 4 meses, pero con drogas más modernas y que son probablemente un poco más difíciles de conseguir porque son un poquito más caras. Toda esta información está en un lenguaje quizá un poquito profesional, pero bastante accesible para cualquier tipo de personal de la salud en este curso del campus virtual que pueden inscribirse. No es necesario ser profesional de la salud para inscribirse en este campus virtual y poder hacer ese curso. Con respecto a la histoplasmosis, es otra enfermedad que se produce, es un hongo que se produce por haber inhalado las esporas de este hongo que están habitualmente en el medio ambiente y habitualmente en lugares donde hay murciélagos o donde hay mucha vegetación, mucha humedad. Y esto ingresa al organismo, al pulmón, está ahí, las mismas defensas lo mantienen controlado, pero en personas con VIH, cuando la inmunodepresión progresa, van a tener algunos problemas en el pulmón, algunas lesiones en piel, sobre todo en la boca, en la mucosa oral y en la nariz, como lesiones adentro de la nariz y algunas dificultades en la piel, ¿no? Y entonces eso se puede diagnosticar recogiendo el material de la piel o de las secreciones respiratorias, pero es muy difícil hacerlo de esa forma y la forma más fácil de hacerlo ahora es con un antígeno
que se hace también en orina, al igual que la tuberculosis. Una tirita rápida que en orina nos dice en 15 minutos si esta persona, cualquier persona, con estas lesiones o incluso sin estas lesiones, pero con menos de 200 CD4, si puede tener o no histoplasmosis. Por eso la guía de la OMS y la OPS nos dice que hay que hacer el diagnóstico de la histoplasmosis con esta tirita rápida, con este antígeno que se llama para histoplasmosis, y nos da también esta guía el tipo de tratamiento que tenemos que hacer, que básicamente deberíamos concentrarnos en conseguir tratar a estas personas con anfotericina liposomal, que es un medicamento que está disponible en la mayoría de los países, pero que en algunos, por cuestiones de costo, está más limitado. La otra enfermedad es la enfermedad por criptococo. También es un hongo, también está en el ambiente, en este caso lugares con muchos eucaliptos, muchas palomas. Las personas inhalan el hongo se queda en el pulmón, las defensas de las personas lo mantienen ahí, pero en las personas con las defensas muy bajas, ese hongo progresa, pasa a la sangre, desde la sangre se disemina y tiene una predilección por localizarse en las meninges, en el sistema nervioso central, produciendo meningitis, que es una meningitis mucho más lenta que las meningitis habituales, y por eso las personas demoran mucho tiempo desde que empiezan con síntomas hasta que se confirma el diagnóstico. Este hongo está, digamos, puede identificarse primero en el pulmón, pero casi todas las infecciones pulmonares van a progresar a meningitis en las personas con VIH. Y por eso si hacemos la búsqueda de este hongo en la sangre con esta otra tirita reactiva, que también es una prueba rápida, se puede diagnosticar en el hongo mucho antes, digamos, antes de que progrese a meningitis. Entonces, por eso también cualquier persona con menos de 200 CD4 que no está tomando medicamentos antirretrovirales debería hacerse la prueba rápida de criptococo para poder diagnosticar si la persona tiene el criptococo, ya sea en pulmón o en sangre o ya en el sistema nervioso central, y lograr tratarlo para evitar esta progresión. Puede haber algunas lesiones en piel, perdonen las imágenes de las personas, pero las quería poner justamente para que ustedes puedan identificar que algunas de estas lesiones pueden ser no solamente forúnculos, pueden ser hongos, pueden ser lesiones, digamos, tanto por cripto o por histoplasmosis. La guía nos dice justamente de la OMS, nos dice por favor hagan la búsqueda del antígeno de criptococo en suero en todas las personas que tengan menos de 200 CD4. Si una persona tiene un antígeno positivo en el suero, tenemos que ver si esta persona tiene o no tiene meningitis. Y si tiene meningitis, hay que tratarla como dice la guía, que específicamente en rojo, la mejor forma de tratar una meningitis por criptococo es la combinación de anfotericina liposomal más flucitocina más fluconazol. Ponemos en rojo esto porque son medicamentos que no están en todos los países, pero que la OPS tiene disponible y que queremos apoyar a los países justamente a acelerar la introducción, porque esta combinación de estas tres drogas se asoció a una reducción de la mortalidad mucho más importante que cuando se usan algunas de estas otras drogas por separado. Hay otras infecciones oportunistas muy comunes también. El citomegalovirus es un virus que se reactiva a nivel de la retina y produce, antes de que empiece el tratamiento antirretroviral de alta eficacia, en los años después del 2010, era la primera causa de ceguera en personas jóvenes con VIH. Ahora, por suerte, esta situación ya no se ve tanto. Y el sarcoma de Kaposi, que son lesiones en piel o en la mucosa yugal, donde pueden ver estas regiones, estos nódulos violáceos que tienen que hacer sospechar que hay algo ahí y hay que biopsiarlos rápidamente. O sea que si ustedes ven alguna de estas lesiones, rápidamente deberían consultar para hacer o descartar este diagnóstico, porque en las etapas iniciales se puede tratar inclusive solamente con tratamiento antirretroviral, pero mientras antes se trate es mucho mejor el tratamiento, la evolución de este sarcoma. Y finalmente el linfoma no Hodgkin, que cuando hay tanta desregulación inmune, si las personas no han estado tomando tratamiento consistentemente, pueden aparecer, o cuando hay mucha inmunodepresión, pueden desaparecer como masas, como ganglios o como masas en la boca
o en el sistema nervioso central, pero que también tienen tratamiento y con los nuevos esquemas de quimioterapia para linfoma la evolución es mucho mejor que años atrás. Entonces, cualquier persona con VIH, si tiene alguno de estos síntomas, tendría que consultar: pérdida de peso, fiebre de más de una semana, tos de cualquier tipo, diarrea crónica, sudoración nocturna, manchas en la piel, trastornos cognitivos, cefalea o cualquier problema visual, deberían consultar porque son potencialmente signos de infecciones o de eventos oportunistas que tienen solución y que se pueden resolver rápidamente hasta que se reinicie también el tratamiento antirretroviral. Quería comentarle lo que había dicho justamente Javier. OPS está trabajando en un proyecto, disculpen que está en inglés, está trabajando en un proyecto para evitar las muertes prevenibles por enfermedad avanzada, porque si logramos identificar rápido estas enfermedades y tratarlas, se puede disminuir el impacto que tienen estas enfermedades. Obviamente que el primer paso, como decía Mónica antes, es expandir el diagnóstico del VIH en general y expandir la prevención del VIH en general para que las personas no lleguen a esta situación. Pero si llegan a esta situación, nosotros estamos trabajando con los países para generar evidencias, generar que estos países tengan acceso a los medicamentos y a las pruebas de diagnóstico para estas infecciones oportunistas, apoyando a los países para renovar las guías de tratamiento y actualizar las normas. Con Javier estamos trabajando para informar a la comunidad sobre estas situaciones y por eso este webinar de hoy, y también trabajando con médicos, con expertos y con investigadores para hacer una red justamente en este tema. Uno de los temas, una de las líneas de trabajo más grandes que tiene el proyecto nuestro es lograr que en todos los países, todos los pacientes nuevos con un nuevo diagnóstico de VIH o todos los pacientes que abandonaron el tratamiento y vuelven a hacer el tratamiento antirretroviral, si tienen algún síntoma o si tienen un CD4 bajo, menos de 200, y para esto tenemos incluso tiras rápidas de CD4, poder hacerles los diagnósticos de histo, de cripto y de tuberculosis, que también se basan en pruebas rápidas. Entonces, en una hora, apenas uno hace la confirmación del VIH, ya en una hora puede saber si la persona tiene menos de 200 CD4 o si tiene alguna de estas infecciones oportunistas. Esto ha sido muy efectivo para poder identificar personas con infecciones oportunistas, que hasta un 30% de personas con menos de 200 CD4 tiene alguna de estas tres infecciones. Entonces, nos permite, en vez de estar esperando 2, 3, 4 semanas el resultado de los cultivos de tuberculosis o de histoplasmosis, poder hacer el tratamiento en el mismo día. Y ojalá que eso impacte rápidamente en reducir la mortalidad. Pero ninguna de estas pruebas diagnósticas va a reducir la mortalidad si no tenemos, obviamente, el tratamiento de la infección oportunista, el tratamiento antirretroviral iniciado lo antes posible y el acompañamiento de la sociedad y de la comunidad para asegurar la adherencia. Los medicamentos críticos son obviamente la rifampicina, la anfotericina liposomal, la 5-fluoxetosina, el itraconazol, el fluconazol, el vangaciclovir y el Bactrim, y estamos trabajando con los países para que puedan asegurar el acceso a estos medicamentos, pero necesitamos el apoyo de la comunidad, un enfoque integral. Nos tenemos que centrar en las necesidades de las personas y no solamente en los diagnósticos para que esto tengamos mejores resultados en salud. Por eso es importante que ustedes conozcan algunos de estos conceptos para que nos puedan ayudar a generar esa demanda por estos medicamentos y por estos laboratorios, y que para que puedan identificar también la mejor forma de llegar a esas personas que pueden estar infectadas, que no lo saben, que el tiempo va pasando y que se van a diagnosticar dentro de algunos años ya en situación de estos taxis chocados. Muchísimas gracias por todo. Ojalá que podamos contestar a las preguntas o a las dudas que aparezcan. Hasta luego. Muchísimas gracias, Omar, y por mantenerse dentro del tiempo. Son presentaciones complejas, a veces difíciles de digerir. En algunos casos es difícil almorzar si les toca después de ver alguna de las fotos, pero es inevitable. No es para que ustedes anden haciendo diagnóstico de infecciones oportunistas, sino para que estén alertas y trabajen con la persona que conozcan. No sé si se trata de ustedes, acercarse a profesionales capacitados, que es parte del proyecto que estamos haciendo. Entonces ahora, gracias Omar Suat, y pedirle a Sara Hernández de J+La
que nos diera un poco la perspectiva de las personas viviendo con VIH, los desafíos que se plantean, personas viviendo con VIH y jóvenes viviendo con VIH. Les quiero recordar que pueden dejar su pregunta donde dice QIA y le estamos compartiendo en el chat un vínculo a un documento de Drive, un formulario, donde también pueden dejar ideas, recomendaciones, dudas existenciales, etcétera, que las vamos a responder posteriormente. Sara, por favor. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. La pantalla, ahí está, perfecto. Sí. Bien. Hola a todos, todas y todes. Bueno, primeramente me voy a presentar para las personas que no me conocen. Soy Sara Hernández, soy chilena, soy una joven con VIH y he participado en algunas organizaciones de mujeres con VIH y actualmente estoy como coordinadora regional en en la red de jóvenes con VIH de Latinoamérica y el Caribe hispanohablante. También participo en algunas iniciativas como Alep. He visto varios compañeros, compañeras, compañeras que han estado dejando algunos comentarios en el chat. Me gusta mucho poder encontrarles porque después al final de mi presentación puse una pregunta como generadora, así que yo sé que ustedes me van a poder complementar un poquito más. Bueno, yo vengo a hablar un poquito sobre qué rol podemos tener la sociedad civil para el diagnóstico oportuno y para la retención en los servicios de salud. Como hablaba Omar, también tenemos mucha gente que abandona terapia y que después vuelve. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para prevenir eso o colaborar en esta respuesta? Y aquí yo voy a venir en mi presentación con varias cosas. Primeramente, con el rol que podemos cumplir la sociedad civil, pero también con algunas buenas prácticas que yo he visto en mi carrera como activista y que algunas son prácticas que algunas organizaciones que he visto acá en el chat lideran, sí que también van a poder ahí complementar un poquito eh, sobre la iniciativa o si quieren contar un poquito más. Bueno. Primeramente, una de las cosas principales, aunque valga la redundancia y lo vengamos diciendo un montón de veces, no nos vamos a cansar desde la sociedad civil, de que tenemos que liderar las estrategias de prevención. Nosotros sabemos dónde ir, cómo hablarle a nuestra población. En mi caso, yo sé yo doy conversatorio en la universidad y en los colegios sobre prevención del VIH, entonces uno conoce su población. Entonces, esto es principal. ¿Para qué? Para lograr un acceso a diagnóstico temprano y a través de la promoción del testeo comunitario y estrategias de tamizaje, la reducción del miedo y el estigma asociado a la prueba del VIH, que es algo que acá muchas personas venimos tratando cuando hablamos de indetectable igual a intransmisible, que cuando te diagnostican el VIH no es el fin del mundo, etcétera. Y una de las buenas prácticas que hemos detectado en esto en específico son campañas efectivas de comunicación. Y acá yo quiero hablar algo también, aprovechando de que hay hartas organizaciones de base local también sumándose al webinar, de que se ha comprobado de que el impacto digital de las campañas de comunicación funciona mucho mejor en redes. ¿Por qué? Porque pasa mucho de que de repente una persona publica, hace una publicación, quiere llegar a un público objetivo y todo eso, pero replicar, hablar con otras organizaciones de la sociedad civil para que vuelvan a subir mi post, para que vuelvan a subir el video donde yo estoy planteando información, etcétera, aumenta el alcance en redes sociales. En cuanto a prevención combinada, ya todos sabemos, ojalá organizaciones de la sociedad civil o personas activistas hablando sobre el uso de PrEP, hablando sobre el uso de PEP con este enfoque más comunitario. Otra cosa que también es muy importante y que no se habla muchas veces también, y sobre todo a la juventud nos interesa mucho el tema de la educación sexual integral, ver cómo dentro de nuestras organizaciones también incluimos este tema y trabajo, como yo les decía, acá cada persona sabemos con nuestra población y ver cómo abordamos la prevención en jóvenes, en mujeres trans, en mujeres cisgénero, en población LGBTIQ+, y en general poblaciones que están en mayor riesgo de adquisición del VIH, que son las poblaciones clave. Eh, Acá una otra cosa que también ha funcionado mucho, yo también estoy en el consorcio de Alep más PC, o sea, mi organización está en miembro del consorcio de Alep más PC, que es un consorcio de organizaciones de personas viviendo con VIH y de poblaciones clave, que ha implementado una estrategia de monitoreo liderado por la comunidad, perdón, en los países.
Esto ha demostrado ser eficiente en el monitoreo de la política pública, ser eficiente en en el monitoreo, perdón, de la provisión continua de los servicios de salud y va a ser clave ahora con todo el desfinanciamiento que está ocurriendo a nivel mundial, la paralización de algunos servicios, es cómo vamos a ir monitoreando esto, ¿ya? Para mí, y según mi experiencia y lo que yo he visto, el monitoreo liderado por la comunidad es clave. ¿Por qué? Porque normalmente, yo igual soy de profesión abogada, entonces a mí me gusta mucho el tema de incidencia política y todo eso. Normalmente los estados, los países, nunca van a decir, oye, ¿saben qué, OPS? Yo no estoy teniendo esto disponible en mi país, porque eso nadie lo hace. Entonces, aquí es donde entra la sociedad civil. Oye, ¿sabes qué? Mi país, no sé, en mi caso, por ejemplo, Chile está reportando esto, pero ¿sabes que yo tengo información de organizaciones del sur de mi país que no hay PrEP? Que no están todas las regiones del PrEP, porque ellos están reportando de que sí tienen PrEP, pero no es así. Entonces, hacer este monitoreo permite contrarrestar la información y poder comparar. ¿Ya? La participación clave en la generación de demanda de servicios y en la sensibilización comunitaria. También lo puse en esta parte porque va muy ligado al tema del monitoreo liderado por de la comunidad, en el sentido de que es importante de que se promueva con financiamiento, obviamente, porque estas cosas no se hacen gratis, el que las mismas organizaciones de base local sean las que otorgan servicios y hacen esta veedurería comunitaria. Bueno, aquí incidencia, otra acción que yo he detectado de que es súper eficiente, aquí tengo la diapo al revés, así que voy a volver un poquito atrás, es la incidencia política liderada por las comunidades. Y aquí yo cuando estaba haciendo la PPT, estaba haciendo un ejercicio como de qué cosas están funcionando y cuáles son los pasos a seguir. Y creo que se puede resumir en esto. Primeramente, sí, está levantando la mano Javier, ¿no se me escucha? Perdón, fue accidental, disculpa. Ah, ya, yo dije, me corté. Ya, tranqui. Bueno, la incidencia política. ¿Qué pasos yo he visto que funciona? Primeramente, el fortalecimiento de las capacidades de las redes de la sociedad civil. De repente se mira a la sociedad civil que no podemos liderar estudio, que no podemos generar evidencia, o de repente solamente somos parte de, no sé, de llenar la encuesta. Pero si no fortalecemos las capacidades o creamos programas de capacitación para la sociedad civil, para que sean parte de la respuesta, estamos ahí como fallando un poquito y desaprovechando un recurso humano que tenemos muchas veces ad honorem. O sea, si uno lo traduce económicamente, también es un recurso que existe, que no se aprovecha lo suficiente, encuentro, en mi opinión personal. Después de esto tenemos como para incidencia política la generación de datos. Ven, va como por orden. Generación de datos y evidencia. Otra cosa que ha funcionado mucho y que también lo hemos hecho también dentro de Alep más PC es es buscar casos sobre litigio estratégico. Lamentablemente, aunque hoy en día la política a nivel internacional está un poco complicada, el litigio estratégico históricamente ha sido una herramienta para exigir a los estados la modificación de sus normativas nacionales y de la política pública a nivel general. Por ejemplo, en Chile, hace un tiempo, salió condenado Chile por un caso de esterilización forzada en una mujer con VIH. Chile fue condenado para un programa reparatorio y también con eso, nosotros qué logramos en Chile, de que nuestro gobierno dijera, nosotros nos vamos a comprometer a que esto no va a pasar nunca más y a través de eso le hacemos la bajada a la política pública. Entonces, el litigio estratégico es fundamental. En este mismo sentido, a nivel como de derechos humanos y todo eso, la generación de informes sombra. Y acá tiene mucha experiencia la red LACTRANS, por ejemplo, que ha generado informes y está trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generando recomendaciones. Entonces, si hay alguien acá de la red LACTRANS que quiere poner ahí un comentario o algo, también es una herramienta. Participación en espacios de gobernanza y alianzas con actores claves. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos reuniendo con la OPS, viendo la parte más científica, para
para poder contextualizarnos con ciertas cosas, pero también estamos abordando esto de qué hacemos como sociedad civil y qué apoyo vamos a necesitar de la cooperación internacional, porque acá no hablo solamente de OPS, por ejemplo, por si acaso, hablo de la cooperación internacional en general, de cómo se tienen que financiar este tipo, porque por ejemplo, llevar un litigio estratégico a nivel internacional, generar informes, etcétera, requiere recursos. Entonces, focalizar los recursos en este tipo de espacio, específicamente en lo que es incidencia política, es fundamental. Y otra cosa que a veces se pierde un poquito, yo he notado, es la comunicación estratégica y la sensibilización pública en redes para alcanzar el impacto digital. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo estoy teniendo un caso de litigio estratégico o estoy generando un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, yo puedo generar material gráfico, material para difusión. Acá la mayoría de las personas estamos en los canales de difusión de personas con VIH donde nos llegan las notificaciones de lo que está sucediendo, etcétera. Entonces también la parte de comunicación de repente uno la deja de lado, pero es lo que empieza a hacer ruido y lo que se empieza a difundir por otras organizaciones y que empieza a llegar a otros lugares que nos permite ampliar la respuesta al VIH incluso en otra agenda. Porque a veces uno se cierra mucho en su agenda, pero se intersecciona con otra. Entonces, eso es clave. Acá, algunos ejemplos, yo quería comentarles un poquito como algunas buenas prácticas que yo he podido detectar. Por ejemplo, en Alermas PC hicimos creamos CIRRET, que es una plataforma de denuncia de vulneración de derechos, de casos de vulneración de derechos humanos en personas con VIH. Lo interesante de CIRRED es de que la plataforma se ha compartido con servicios de salud en 11 países de Latinoamérica y el Caribe, se sigue difundiendo y los datos que han salido de ahí, nosotros lo hemos ido presentando en espacios de toma de decisión. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros no evidenciamos lo que está sucediendo, yo no puedo ir a sentarme con alguien de un ministerio y decirle, no, es que esto me lo contaron. A la gente hay que irle con datos. Entonces, generar estas plataformas de difusión, apoyar en la difusión, si mi red no lidera, apoyo la difusión de la otra iniciativa. Entonces, eso es fundamental. Así que yo les quería contar ahí un poquito como la experiencia que habíamos tenido de CIRRED. Acá también hablé un poquito, pero ya me había adelantado de los litigios estratégicos, los informes sombra, la vigilancia ciudadana en general para cumplir el- una política de salud con enfoque en derechos humanos. Y eso. Dame un segundo para avanzar acá un poquito. Y bueno, eh, igual les invito a si quieren ir dejando en el chat como buenas prácticas. Yo estoy segura que no conozco a todas las organizaciones que están acá presentes, pero estoy segura de que deben tener un montón de experiencias que ustedes pueden decir, esto está funcionando para diagnosticar a más personas no tardíamente. Bueno, ¿qué desafíos nos encontramos en el diagnóstico y la retención de la salud? Primeramente, en cuanto a las barreras en el diagnóstico, lo que venimos hablando un montón de veces, el estigma y la discriminación que se vive en los servicios de salud y que se vive en general. No, a pesar de que uno puede hablar como del tema clínico, exigirle a los países lo que yo les decía de incidencia política y todo, si no tenemos un cambio social, la gente no se va a ir a testear. Entonces, no dejar de hablar de indetectable igual a intransmisible, no dejar de hablar con, de repente las personas que somos activistas individuales, no dejar de hablar que no se te acabó el mundo cuando te diagnosticaron VIH, eh, hablar sobre la experiencia de uno, porque de repente la gente le gusta como ver, ver a la persona. A mí me ha pasado porque mucho tiempo di charlas en la universidad y todo, no siendo visible con el diagnóstico, y era distinta la percepción de la juventud. Cuando yo empezaba a hablar desde, oigan, yo soy una mujer, vivo con VIH, tanto, cambia el enfoque. Entonces también promover esos discursos. Si yo tengo gente en mis redes que es visible, que le gusta hablar con la gente, que le gusta hablar sobre estigma y discriminación, hablar sobre VIH, hablar sobre tratamientos para otra infección de transmisión sexual, etcétera, que lo hagan y apoyarles. Eso podemos hacer desde, y que no tiene costo, apoyar en la difusión. Si veo que una compañera está posteando algo, lo reposteo de mi organización, etcétera. Otra de las barreras en el diagnóstico es la falta de acceso a pruebas en zonas vulnerables. Acá no solamente en zonas vulnerables, sino también como hablaba, bueno, en la reunión que tuvimos presencial sobre prevención de enfermedad avanzada de VIH, también se hablaba sobre
la disponibilidad de estos test de los que hablaba Omar, de test rápido. Entonces, eso. La desinformación, que fue también algo que mencioné recién. Y, ah, y dificultades en cuanto a la retención. Acá más de una persona tenemos compañeros que no fueron nunca más al servicio de salud, que se perdieron o que van, después vuelven. ¿Y a qué se deben principalmente? A modelos de atención poco integrados con la comunidad, falta de apoyo psicosocial y acompañamiento. Acá quiero poner mucho énfasis porque también hemos levantado algunos datos y estamos tratando también de movilizar desde las redes de personas que vivimos con VIH el tema de la importancia de la salud mental de las personas con VIH, de este acompañamiento. Ok, está el servicio integral y algo de lo que no se habla mucho. Estuvimos testeando más o menos como la mayoría tiene acceso a psicólogo o psicóloga, pero ¿cada cuánto? O sea, alguien que tiene acceso a una terapia cada 6 meses, yo no sé qué tanto acompañamiento podrá hacer. Entonces, poner énfasis también al tema de la salud mental. Y también el problema también en la provisión continua de medicamentos, que era también lo que hablaba de la dispensación multimés. Se ha comprobado también de que alivia la carga, de no tener que ir, de un montón de factores más. Así que esa es mi presentación y aquí yo quería dejar como un poquito abierto, creo que no pueden hablar, porque pensé que podían hablar, pero si pueden dejar en el chat como qué otras estrategias comunitarias pueden potenciar la prevención de la enfermedad avanzada por VIH y dejarlo ahí en los comentarios. Y no sé, Javier, creo que ahora viene un tiempo de pregunta y respuesta, así que si podemos leer alguna estrategia o cosas que hayan hecho las organizaciones en sus países o a nivel regional, que las puedan compartir en el chat. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara, por tu presentación y por la perspectiva o el ángulo que siempre es importante, más allá de lo científico, lo clínico, de la sociedad civil y la percepción que tiene la sociedad civil sobre cuáles son los desafíos y las barreras desde un diagnóstico oportuno como para identificar una infección oportunista o enfermedad avanzada. Lo que vamos a hacer, porque nos quedan 17 minutos, teníamos hace un rato más de 200 participantes. Tenemos 7 preguntas y la propuesta que les veníamos haciendo, porque en el lado optimista esperábamos más de 150 participantes y lo superamos, es este formulario que yo les estoy compartiendo, donde un poco como decía Sara, nos pueden dejar ideas, recomendaciones, preguntas, que nosotros uno por uno vamos a ir respondiendo. Solo en el chat ha habido más de 700 ingresos desde presentarse ustedes mismos, hacer algún tipo de preguntas a las que eso requiere muchas horas de trabajo, pero les vamos a dar una respuesta. Entonces lo que les proponemos ahora es, se lo voy a estar compartiendo el vínculo de nuevo de las preguntas, es responder a las 7 preguntas que tenemos por parte, con la ayuda de Mónica, Omar y Sara. Después mostrarles un poco las líneas temáticas que tienen ustedes en el documento de Drive, porque lo que queremos es que no se pierdan sus comentarios porque la cantidad de personas son muchas y no hay tiempo. Entonces, voy a empezar con las preguntas. Como son en caliente, como quien dice, no las puedo reagrupar, pero bueno, voy a hacer 2 o 3 preguntas y los 3 expositores que puedan ir anotándose la respuesta, así vamos en 2 o 3 oportunidades. La primera pregunta dice, ¿hay países en los que el monitoreo del CD4 se hace solo de inicio o de manera irregular porque se privilegia la carga viral como forma de monitorear el éxito del tratamiento? Un tema muy importante porque es un tema del que mencionó, si mal no recuerdo, Mónica, es que a veces parte del problema de identificar a tiempo la enfermedad avanzada es porque ahora hace mucho tiempo se usa solo carga viral. Y que Omar va a levantar la mano, pero vas a ir respondiendo después cuando juntemos 3 preguntas. La siguiente pregunta dice, puede ser un comentario también, ¿eh? Los objetivos propuestos para las organizaciones es 80-60-30, ya perdí la cuenta, parece. Necesitamos formarnos para la educación, detección y acompañamiento en el tratamiento de las enfermedades oportunistas. ¿Está pensado ese dictado de capacitación? Muy buena pregunta, también puedo ayudar a contestar alguna de esas preguntas. Y la última, bien larga, el trabajo como enlace indígena, el 2014 en la red de salud de Puerto Inca, que tiene 4 federaciones indígenas como el pueblo de Cataibo, Chipibo, Conibo y Azaninca, perdón por mi pronunciación, Xanesca. El gran problema son los psicólogos y los obstetras, no tienen liderazgo
de convencimiento del diálogo con los pueblos indígenas. Necesitamos que nos abran confianza de una forma amigable, pero aquí en mi provincia los profesionales se creen pitucos, simplemente saludan y atienden, ni siquiera se presentan, ni siquiera hablan de la importancia de la vida y que hay VIH, simplemente todos los obstetras y psicólogos ingresan a las comunidades, hablan brevemente y cortante, donde mis hermanos indígenas no entendieron qué consecuencias trae el VIH o la tuberculosis. Esta es una pregunta súper relevante, tanto en el proyecto de OPS como en las visitas, las misiones y demás. El tema de contactar, trabajar con las comunidades y los pueblos indígenas es una prioridad, es un compromiso. Fernando, que es un líder muy importante dentro de la región en este tema, ha participado en la reunión de Panamá, a la que hacía referencia Sara, y tengan seguro que por lo menos por parte de la OPS esto es una prioridad. Pero bueno, tenemos tres preguntas. No sé quién quiere empezar, Omar, Mónica. Yo empiezo con la de CD4, así vamos en la línea. Bueno, los CD4 es un estudio que antes se hacía rutinariamente cada 3 meses, después se lo empezó a espaciar un poquito porque las personas realmente iban muy bien y cuando uno aumenta mucho los CD4, la verdad que no tiene mucho sentido repetirlo porque van a seguir estando altos si uno está indetectable y tomando medicación. Entonces, ahí algunas organizaciones y sociedades empezaron a decir que no hacía falta repetirlos tan seguidos y entonces se dejó de producir y en algunos países empezó a haber desabastecimiento de CD4 porque realmente la demanda mundial por CD4 bajó bastante. Pero los CD4 son críticos para las personas que recién se diagnostican y para las personas que abandonaron el tratamiento para ver justamente cómo está el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, se están haciendo esfuerzos de recuperar esa capacidad de poder diagnosticar y al menos si no se puede hacer con los métodos que se hacían antes, por lo menos están estas tiras rápidas que por lo menos te dicen si tiene más o menos de 200 CD4, que es, digamos, el límite de una inmunodepresión grave versus no grave. ¿Cuándo hacerlo? Cuando la persona recién se diagnostica y cuando la persona ha abandonado el tratamiento por más de 3 meses y vuelve al seguimiento para ver. ¿Y cuándo repetir? Las personas que tienen más de 350 CD4 probablemente no necesiten repetir el CD4 nunca más, salvo que suspendan la medicación y estén un tiempo sin tratamiento. Bien, gracias, Omar. Mónica, ¿algo que quieras agregar a las preguntas o comentarios? Sara, o sea, siéntanse en la libertad Yo de... creo que Mónica ella tiene una buena respuesta para lo del abordaje cultural en poblaciones Ajá. indígenas. Ella no, creo que justamente discutimos internamente y es mi jefa y ella siempre tiene esa visión de querer llegar. Perfecto, Omar. Bueno, gracias por instarme a participar también más en el diálogo. Pero sí, bueno, no es que sea yo la que responda, es un poco una cosa del equipo en que para nosotros, o sea, dentro de lo que es la eliminación del VIH y la eliminación de las enfermedades transmisibles, la idea es que se llegue, no se deje atrás a nadie y queda muy claro lo que comenta esta persona bueno, que dicho sea de paso, que muchas gracias por su preocupación, por su comentario y por su trabajo con grupos indígenas. Y para nosotros el trabajo con poblaciones indígenas lo tenemos en estas épocas de un contexto mundial retador, lo tenemos entre nuestras más altas prioridades y queremos hacer misiones específicas con diálogos de saberes, porque también dentro de la OPS tenemos expertos en interculturalidad que estarían acompañándonos para establecer estos diálogos con los líderes indígenas y también con la población indígena para, digamos, poder establecer una hoja de ruta para permitir que estas personas puedan acceder a los servicios que necesitan, pero adaptados a sus necesidades, digamos, de una manera teniendo en cuenta el aspecto intercultural. Tenemos próximamente, ojalá sea tal como está planificado, en el mes de marzo,
una, una misión a la comarca en Gove-Buglé, en Panamá, y también teníamos planificado, aunque por ahora está pospuesta, una visita también a Perú, pero durante el año seguramente podremos ir planificando más cambio. Gracias, Mónica. Voy con la siguiente. Voy a tratar de juntar todas las preguntas y algunos comentarios, así que si la pregunta va dirigida hacia ustedes, tomen nota, por favor. Sobre el tratamiento preventivo de la tuberculosis en Bolivia, solo se hace profilaxis con isoniazida. ¿Existen planes o proyectos para poder tener al otro profiláctico que se mencionó en la reunión? Pregunta muy interesante, Luis Adrián. Bueno, nunca dije quién preguntaba, pero la falta de insumos en los países que tenemos fragmentación de servicios de salud genera rezagos, ya que no se realizan todos los estudios en los capacits, hablando de México. Incluye Clínica La Condesa, no cuenta con rayos X, las citas son insuficientes, la disparidad de atención entre las ciudades y las comunidades rurales, el tiempo para llegar a los servicios puede ser hasta 8 horas, la poca capacidad de las organizaciones en incidir con los gobiernos locales para garantizar recursos de prevención, entre otros factores. Tema planteado. Después, del mismo modo como podemos explorar mejores opciones para un mejor esquema de tratamiento para el VIH, existe el tratamiento antirretroviral que nos requieran ser consumidos todos los días. Existen tratamientos antirretrovirales que no requieran ser consumidos todos los días, que sean accesibles, que puedan implementarse en políticas regionales, signo de pregunta. Como el signo de pregunta está al final, la entonación de pregunta no la estoy usando. Muchas gracias. ¿Cómo integrar más al trabajo de sociedad civil de tuberculosis y VIH? Hacer más integración, más que colaboración, un enfoque sistémico. Y es importante porque hemos invitado parte de la comunidad de tuberculosis en la región. Eso es muy importante para nosotros. Como mencionaba Mónica y Omar en el caso de pueblos indígenas, también todo lo que tiene que ver con la respuesta de tuberculosis, hepatitis, etcétera. No voy a listar todo. Siguiente pregunta o comentario. ¿Cómo podemos equipar los centros de atención clave para realizar exámenes de CD4 y de carga viral? ¿Cómo ver centros comunitarios, centros de salud de primer nivel? Todas preguntas muy relevantes. El CD4 se realiza cuando al médico se le ocurra. Debería ser por lo menos anual, pero no se realiza. O te dicen que la máquina se malogró, etcétera. Y decir que de los medicamentos para las enfermedades oportunistas, por lo general, nunca hay en farmacia o el médico no te quiere dar, sino que compres. Es importante que estas preguntas las van a tratar de responder Mónica, Omar y Sara, pero que se escuchen, porque yo acá veo entre líneas temas para hacer incidencia política en los países y que le vamos a dar seguimiento, ¿no? Tal vez el tema de CD4, tal vez los medicamentos e insumos para infecciones oportunistas. Siguen las últimas 3 preguntas. ¿Cómo quedarán los programas de capacitación de VIH en OPS con las políticas actuales de los Estados Unidos? Una pregunta muy fácil de responder. Los programas estratégicos hacia los pueblos indígenas deben ser de pertinencia cultural. Los mensajes y la atención deben ser enmarcada en el respeto de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, absolutamente. Y Mónica hizo el énfasis en ese sentido. Y son las últimas 3 preguntas. Hablamos de poblaciones indígenas, pero ¿qué pasa con la población negra? Un tema muy relevante. Debería también un programa alimenticio que ayude a subir las defensas en una persona con VIH, que ayuden a subir las defensas con personas con CD4 bajos. La última pregunta es, disculpen a los panelistas con tantas preguntas, ¿qué iniciativas o programas tiene la OPS en relación con implementar una línea programática para la formación en elementos conceptuales, metodológicos, técnicos y pedagógicos para las organizaciones de base comunitaria y la sociedad civil con trabajo en VIH? Después de los panelistas, esa última pregunta, yo les puedo dar un poco más de información. ¿Quién quiere empezar con 8 preguntas fáciles? Sara, te toca a vos. Omar, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo Es empiezo, que pero yo me he Sara tenía olvidado de alguna algunas, pero Bolivia, por ejemplo, puedes hablar Claro, de Bolivia, que ahí sí que sí. tenemos. Y Creo algunos que, bueno, justamente vamos, preguntaban de Bolivia si hay acceso a rifapentina o si va a haber acceso a rifapentina. Todos los medicamentos y las pruebas que yo he mencionado aquí son parte de las pruebas priorizadas por el proyecto de enfermedad avanzada de la oficina financiado por UNITAID y nosotros estamos trabajando con los ministerios para intentar que ellos puedan acceder a estos medicamentos e insumos
a bajo precio y o con donaciones iniciales hasta que puedan conseguir la movilización de esos recursos, pero es necesario, no, la OPS no puede cubrir a todo el mundo siempre y es necesario que los países tengan un compromiso doméstico para poder financiar algunos de estos productos que no son caros, pero que, bueno, tienen costo. Entonces, en ese sentido, están todos disponibles y entonces depende también de la voluntad del país, de la situación económica y de la incidencia que ustedes puedan hacer en sus países para que estos países tengan conocimiento de que están disponibles. En Bolivia estamos trabajando con el ministerio justamente, hoy mismo hubo una reunión con el ministerio para intentar empezar a planificar qué acciones en enfermedad avanzada se pueden empezar a incorporar, así que eso es una buena noticia. Con respecto a los CD4 que mencionaban, ya dijimos que los CD4 no necesariamente sí o sí hay que hacerlo una vez al año, pero que también se está trabajando para que algunos países tengan acceso a esta prueba rápida. Y con respecto a la falta de insumo que tienen los países y la falta de acceso a carga viral CD4 en centros de atención primaria, bueno, eso siempre es muy difícil para algunos países acceder o planificar o hacer compras centralizadas que puedan realmente eh, ser sostenibles y OPS tiene una línea de trabajo con eso, justamente favoreciendo la descentralización, el uso de pruebas en los puntos de atención, que es más barato que estar transportando muestras y tiene más seguridad. Y se está trabajando también para Luis, digamos, con México también en el mismo modo para tratar de solucionar algunas de estas Ujú. cosas. Como de tratamiento no había específicamente más nada, así que paso la palabra a... Ah, y con respecto a la última, perdón. Si hay alguna dieta que permita mejorar los CD4. La mejor estrategia para mejorar los CD4 es el tratamiento antirretroviral que logre estar indetectable en la persona. Se han estudiado un montón de medicamentos y un montón de inyecciones y cosas específicas para intentar levantarlos y no se puede levantar. Si uno ha empezado con la medicación con un CD4 muy, muy bajito, es muy difícil que se pueda normalizar el CD4, pero si tenés más de 200, no te preocupes, con eso es suficiente para mantener la mayor parte de las infecciones. Si tenés menos de 200, vas a necesitar tomar Bactrim para evitar tener otras infecciones oportunistas. Entonces, eso es por ahora lo que se puede hacer. Y con respecto a los medicamentos inyectables, que un compañero preguntaba si hay posibilidad de tener acceso a medicamentos que no sean por pastilla diaria. Bueno, por ahora los grandes esfuerzos en términos de inyectables están enfocados más a profilaxis, porque ahí se necesita una sola inyección. En cambio, para tratamiento hay que tener por lo menos dos inyecciones que sean largas. Y la única que hay, que es rilpivirina cabotegravir, es muy difícil, es cara, hay que tener cadena de frío. En Estados Unidos está disponible, pero sale como $30.000 por año de tratamiento. No hay genérico de esa ripivirina. Entonces, por ahora, hasta que no se pueda desarrollar un genérico para tratamiento, hay que tener esperanza, hay que seguir haciendo incidencia para encontrar otras alternativas que se puedan combinar, pero todavía no hay un tratamiento inmediato inyectable a corto plazo. Gracias. ¿Quién sigue? Tenemos poco tiempo. Mónica, ¿quieres agregar algo a lo que dijo Mar? Súper breve, porque me gustaría también que Sara pueda comentar. Resumiendo, porque ha habido bastantes como preguntitas del CD4. Total, de De todo acuerdo. lo que ha dicho Mar, al inicio y al reinicio. Puede haber algunas otras circunstancias, pero CD4 no tiene que hacerse de Sí. forma sistemática, pero sí es muy importante en esos dos momentos a todo el mundo que al inicio y si hay gente que abandona, cuando reinicia. Con respecto a Bolivia, también recordar que, lo digo porque también puede ser aplicable a otros países, que también están las subvenciones del Fondo Mundial y también estamos trabajando, revisando estas subvenciones para que también queden incluidos los tratamientos preventivos de tuberculosis acortados con la rifampicina que comentó Omar. Y también con respecto a un poco el contexto mundial que volvían a preguntar sobre, porque yo también lo mencioné, que cómo quedaría la
capacitación de OPS en relación con este nuevo contexto mundial. Evidentemente, estamos en una situación de contención de gasto y, por tanto, estamos priorizando a las cosas que más impacto tienen y también utilizando medidas alternativas como esta, es decir, la virtualidad. Está también el campus virtual de OPS, que les animamos también a que acudan, porque ahí también hay bastantes cursos que pueden ser de interés para ustedes. Hay un curso de MPOX, también hay otro de vigilancia de VIH y creo que estamos trabajando, Omar, ¿verdad?, en uno de TB-VIH que igual está o está a puntito de estar, más algunos otros planes en relación con la virtualidad. No sé si había alguna otra cosa más, pero eso es lo que me acuerdo ahora porque eran muchas preguntas. Cambio. Sí, perdón, creo que se ha cubierto todas las preguntas, porque había también muchos comentarios. Gracias, Mónica. Sara. Sí, no, o sea, ustedes ya respondieron todo, pero como para complementar y también lo que decía Javier delante, creo que hay algunas dudas como a nivel nacional si hay cosas como que se están implementando. Entonces yo pienso de que no sé si tienen un correo como de la OPS, como de info o algo así, o a dónde se pueden dirigir, como por si es que hay una persona que después dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero que vengo de una organización, estoy acá en el webinar, soy de una organización local tanto y me interesa saber como esta información de la cual no tengo. Entonces, ver si es que hay alguna a dónde se puede derivar. A eso me refiero. Ok. O sea, tu comentario ya respondo a eso que estás preguntando. ¿O Sí, quieres sí, agregar algo más? no. Ok. Mónica. Quería agregar una cosa sobre el tema de disponibilidad de insumos y de servicios en atención primaria, en el primer nivel de atención, porque había gente que ha comentado sobre esto y Omar habló del ejemplo de México, pero realmente del ejemplo de México que estamos trabajando en la integración de los servicios de VIH en el primer nivel de atención o que vamos a empezar a trabajar. Pero realmente esto es un discurso que llevamos diciendo mucho tiempo y como que no termina de ocurrir, porque los servicios desde cuando digamos, empezó la epidemia, se crearon de una forma vertical, que era lo que era necesario en aquel momento, ¿no? O sea, porque realmente estábamos en una situación de excepcionalidad y de personas que se estaban muriendo, y evidentemente había que hacer esos servicios verticales. Pero ahora el problema es el acceso, que es necesario que la gente pueda acceder en muchos más lugares y no tener que caminar varias horas o subir en autobús y atravesar largas distancias para llegar a esos servicios que también tienen el cartel, o si no tienen el cartel, todo el mundo sabe para qué son. Entonces hay de alguna manera, aunque no se diga, pero hay como falta de confidencialidad para esa persona, porque está en esa sala de espera y todo el mundo sabe para qué está. Para otras enfermedades no hay esa falta de confidencialidad. Entonces nos parece que la integración de VIH en unas situaciones donde se ofrezcan servicios de calidad, donde le traten bien a la persona y donde tengan los insumos adecuados, es lo mejor para esta nueva fase de que realmente queremos llegar a la eliminación. Y para eso yo creo que también querríamos contar más con la sociedad civil a pedir más, a pedir este tipo de servicio. O sea, por favor, yo no quiero tener que ir todos los meses, quiero que me den el antirretroviral para más tiempo, yo quiero poder ir a un sitio donde no se me catalogue ahí como VIH, sino con una persona que tiene cualquier necesidad de salud y además otras comorbilidades, ¿no? Y entonces esto pasa por esta integración en el primer nivel de atención, que necesitamos también mucha incidencia política en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y para ir cerrando, les quiero compartir, hicieron una pregunta respecto a cuáles son las cosas que OPS y este proyecto puede hacer con sociedad civil y con las comunidades. Estamos trabajando en diferentes frentes con el proyecto que mencionaba Omar. Vamos a sacar folletos informativos, hojas informativas. La primera que ya estamos por mandar a publicación tiene lo básico sobre enfermedad avanzada y después va a haber otras hojas informativas pensadas en la comunidad y en la sociedad civil con información específica, mucha de la que ustedes vieron en el webinario de hoy, pero que les sirva a ustedes para compartirlo, que no tenga más de una o dos hojas, para compartirlos con las comunidades, que esté en lenguaje amigable. Vamos a seguir con los webinarios. La buena noticia es que este webinario, que tuvo más de 200 participantes, es el primero de una serie de webinarios que, por supuesto, en el contexto en el que estamos, que es muy desafiante, la virtualidad nos permite cumplir con muchos objetivos
a recursos acotados. Las misiones que mencionó también Omar en el proyecto, que se hacen en los países y que de nuevo tienen mucho que ver con la crisis económica, tienen un componente de participación comunitaria. Ese es un poco con todo el equipo de proyecto de enfermedad avanzada que me colaboran en preparar las misiones. Entonces, si una misión se va a hacer en alguno de sus países, es muy probable que nos pongamos en contacto con ustedes para actividades específicas de sociedad civil y comunidades en oportunidad de las misiones de asistencia técnica que hace OPS, en este caso, sobre enfermedad avanzada. Los vamos a molestar a ustedes con estudios cualitativos específicos sobre algunos temas. Y por último, al principio del proyecto, el año pasado, hicimos un mapeo. Tenemos 160 organizaciones líderes y lideresas que expresaron su interés en enfermedad avanzada, que les mandáramos información, que les invitáramos, etc. Nos faltan en algunos países, así que les voy a reenviar el mapeo. Me van a odiar porque les voy a seguir enviando cosas para completar, para que tengamos una demografía completa en ese mapeo para cuando haya una actividad. Si vamos a visitar Chile, por ejemplo, bueno, vemos en el mapeo quiénes son las organizaciones de Chile. También estamos trabajando con el ALEP más poblaciones claves, entonces, para que el ALEP nos ayude en todo lo que les acabo de describir, pero también asegurarse que las redes de población clave y de personas viviendo con VIH están involucradas en esa visita a Chile, le doy el ejemplo. Entonces, finalmente le vamos a, gracias por quedarse tanto tiempo adicional, y eso es una señal de que el tema es interesante. Le vamos a compartir el video completo de esta sesión y le vamos a seguir compartiendo el formulario. Lo que pensamos es que podíamos tener un escenario de más de 150 personas, que no podía haber mucho debate en ese sentido. Entonces, ustedes estuvieron llenando, ya llenaron 25 participantes ese formulario en línea, que de alguna manera está estructurado en diagnóstico oportuno, acceso a profilaxis, tratamiento de infecciones oportunistas. Lo hemos dividido temáticamente para que nos compartan ideas, preguntas, recomendaciones. O sea, tenemos 25, lo vamos a dejar abierto unos días más para que aquellos que estuvieron en este webinario nos puedan aportar ideas que hubiera llevado muchas horas de webinarios. Pero como les dije, este es el primer webinario de una serie. Quiero agradecer, por supuesto, a Mónica Alonso, a Omar Suet, que son parte del equipo de OPS y que tienen básicamente muy incorporado, y es un valor intrínseco la participación comunitaria, y este es un ejemplo. Agradecerle muchísimo a Sara Hernández y a toda la familia de Alep y Población Clave, como a J. Masla, por este apoyo que también nos están haciendo desde el ámbito regional con el tema de enfermedad avanzada. Agradecer a todo el equipo, por supuesto, de OPS y de comunicaciones que nos ayudaron, y desearles buen día. Por lo menos es una aspiración que podemos tener cuando uno abre cualquier tipo de noticia, pero también un mensaje final. Lo más importante para todos nosotros, además de intoxicarnos con los medios de comunicación, es no dejar de trabajar. Entonces, bueno, este es un ejemplo donde nada de eso nos va a parar, como todo el trabajo que hacen las redes, como todo el trabajo que hacen sus organizaciones de base comunitaria. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana, y ya seguiremos en contacto. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias a todos.